Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te quiero felicitar porque por fin has tomado la decisión de empezar a invertir. Es una excelente decisión porque la inversión es la herramienta más potente que hay para crear un futuro mejor y eso es estupendo. Pero en este vídeo te voy a explicar por qué no deberías invertir todavía, cuáles son los pasos que debes de cumplir antes de empezar a invertir de la manera más segura y más coherente con tu vida. El decidir invertir te pone ya por encima del 97% de la población que no invierte ni que ven esto como un casino, y está muy bien, pero hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo entendiendo exactamente lo que se hace, pero no solo hay que entender en cuanto a inversión, sino que hay que tener una base muy sólida debajo para construir toda la inversión sobre esa base. Sin esa base, tu inversión será un desastre, seguramente pierdas dinero, lo hagas fatal y creas que, que todas esas creencias que tenías antes de que la inversión era un casino, que la inversión no era para todo el mundo, al final te las creerás y dejarás de invertir para siempre y perderás una excelente oportunidad de crear un futuro mejor. He visto esta historia una y mil veces. En el canal que tengo de inversión, que lo tienes por aquí, hay muchas personas que me preguntan tanto en los comentarios, como en el grupo de Telegram, como por correo, cosas muy locas sobre inversión, sin tener ni idea de inversión, sin tener ni idea de finanzas personales, que es de lo que vengo a hablarte aquí, cómo invertir este dinero, dónde pongo esto, dónde pongo lo otro. Obviamente yo les digo que cuidado, les digo, vente a este vídeo porque aquí te voy a explicar todas las cosas que debes hacer para no perder tu dinero y para hacer que crezca. De hecho, ayer, sin ir más lejos, estuve hablando con un amigo de toda la vida que había empezado a invertir, estuvimos hablando de sus inversiones, de cómo lo está haciendo, y me di cuenta de que empezó a invertir sin tener ninguna base de educación financiera, ninguna base de ahorro, ningún colchón de seguridad y de ninguna noción de finanzas personales, que es básico. Sin tener esta base, te aseguro 100% que cometerás un montón de errores que te van a costar mucho dinero. Hablando con mi amigo, me comentó que tuvo que pagar una prótesis para su madre que había tenido un accidente y entonces tuvo que desinvertirse, sacar de sus inversiones sin saber muy bien qué vender o cómo venderlo porque no tenía el dinero para afrontar ese gasto. Bueno, pues aquí te voy a contar todos esos errores, cómo solucionarlos y sobre todo cómo construir esa base para empezar a invertir de una vez por todas. Lo más importante que tienes que tener en cuenta es que invertir no soluciona ningún problema de dinero. Los problemas de dinero se solucionan con educación financiera, que es el propósito de este canal. La inversión es para otra cosa. La inversión es para amplificar tu patrimonio, para amplificar lo que ya tienes y lo que vas generando con tu trabajo. Dicho esto, vamos a ver cuál es el primer paso, qué es lo primero que hay que tener en cuenta antes de invertir. El primer paso que tienes que dar en tu camino hacia la inversión es tener unas finanzas personales claras. Con claras me refiero a que entiendas exactamente cómo funciona el dinero y cómo aplicar esos principios a tu propia vida, tanto al dinero que recibes con el trabajo como a cómo gestionar tus finanzas personales. También es súper importante entender la deuda, entender cómo funciona la deuda y si tienes deudas, quitártelas de encima. En este canal hablamos de todo esto, tienes un montón de vídeos sobre eso y más que haré en el futuro. Y una vez no tengas deudas ya puedes empezar a pensar a invertir. Porque invertir teniendo deudas que pagar no tiene absolutamente ningún sentido. Primero el 1 y luego el 2. Y el 1 es paga primero tus deudas. Después de eso tienes que entender lo que es la inflación, que es una cosa muy sencilla de entender y que te afecta en cada día de tu vida desde que naces hasta que mueres, y mucha gente tiene miedo de, oye, inflación es como, eso son cosas de economía, eso no va conmigo. Va contigo igual que el aire que respiras. Da igual que no entiendas el aire que respiras porque sin aire te mueres. Pues sin entender la inflación, tu dinero valdrá menos con el tiempo. Entonces, tienes que entender cómo funciona y cómo enfrentarla y cómo mantenerla a raya a través de las finanzas personales y de un ahorro bien construido. Y dicho esto, el ahorro es la pata más gorda de la base de la inversión. Es imposible construir una buena inversión sin tener una base buena de ahorro. Y con la base de ahorro no me refiero a tener unos ahorros, que sí, sino también a tener el hábito ya innato en uno del ahorro. Es decir, no tener que pensar en esto, sino haber creado el hábito a través de la práctica del ahorro para que sea algo normal en tu vida, igual que ir a comprar el pan o que ducharte todos los días. Si nunca has ahorrado y te parece algo complicado, aquí tienes un vídeo en el que es un reto durante un año para aprender a ahorrar de manera muy sencilla, en el cual vas cada vez ampliando y aumentando tus conocimientos sobre el ahorro y se van haciendo algo más natural y normal en tu vida.
También tienes que entender lo que es el interés compuesto, que en la descripción te dejo un link a una calculadora online que es totalmente gratuita, que yo mismo he diseñado para entender y proyectar el interés compuesto en diferentes situaciones. Tienes que entender esto, es muy poderoso, pero lo más importante del interés compuesto, que oirás un montón de cosas por internet, es que es muy efectivo y es muy creciente, pero es lento. La paciencia es otra de las grandes patas de esta base de la educación financiera. El dinero rápido no existe, al menos de forma legal, a no ser que un día te toque la lotería, pero eso no es una base de nada, eso es simplemente azar. Si hablamos de la vida normal, de la vida con bases sólidas y la vida con sentido, el dinero se crea poco a poco, ¿vale? Y el interés compuesto es la fórmula que nos dice cómo crece el dinero de manera exponencial con la variable del tiempo. El tiempo es lo que marca ese crecimiento. El paso número 2 hacia tu camino a la inversión es tener bajo control tus finanzas personales. ¿Y esto qué quiere decir? Saber exactamente cuánto ganas y saber exactamente cuánto gastas. Saber cuánto ganas en algunos casos es muy sencillo, puesto que todos los meses es lo mismo, pero saber cuánto gastas ya no es tan sencillo. Entonces, para esto tenéis que llevar el control de vuestros gastos día a día y al céntimo. Por mucho que penséis que lo tenéis en la cabeza, os aseguro que cuando lo apuntáis vais a ver mucha diferencia con respecto a lo que creíais vosotros. Entonces, esto hay que llevarlo de la manera que más te guste. Yo tengo un dashboard que tienes por aquí también, un vídeo en el que te explico cómo funciona, que es muy sencillo, pero si lo quieres hacer tú a mano en una libreta o hacerte tu propio Excel, me da absolutamente lo mismo, puedes hacerlo. Lo importante es saber cuánto gastas en tu vida. Eso te va a dar un montón de herramientas de cómo mejorar, de cómo ahorrar más, de cómo gastar menos, porque te darás cuenta de que hay un montón de cosas que estás comprando o que estás gastando de manera regular que realmente no necesitas. Entonces eso es una herramienta muy poderosa y eso por supuesto te va a hacer disparar el ahorro. Así que de momento ya tienes esas dos grandes patas, el ahorro y las finanzas personales claras. Eso ya te lleva mucho más cerca de la inversión de lo que estabas al principio. Pero insisto, no puedes invertir sin tener un hábito de ahorro claro y tener una mentalidad de ahorro clara. Empezar a invertir no es dejar de ahorrar. Esa mentalidad no se te tiene que ir nunca. La mentalidad del ahorro tiene que estar ahí siempre durante toda nuestra vida como inversores. Y esto nos lleva automáticamente al tercer paso, que es el colchón o fondo de seguridad. Tienes que tener un fondo de seguridad sí o sí. Aquí también tienes otro vídeo en el que te explico lo que es el fondo de seguridad en profundidad y cómo construirlo. No se te ocurra invertir sin tener un fondo de seguridad. Yo digo que mínimo un año de gastos, es decir, que tu fondo de seguridad te cubra un año entero de tus gastos habituales. De esta manera, lo que le pasó a mi amigo de tener que sacar dinero de sus inversiones para pagar una prótesis para tu madre, no te ocurriría, puesto que tienes el colchón de seguridad y ese dinero está ahí para esas cosas. Y tus inversiones van a seguir ahí componiendo tranquilitas sin que las toques, que eso es lo suyo, no tocar las inversiones y dejarlas que corran a largo plazo. Y el problema aquí no es que la gente empiece a invertir, que es maravilloso, es que la gente empieza a invertir mal, empieza a invertir llevado por las emociones, que de repente le suena la flauta de la inversión por un vídeo o por lo que sea, y pues yo también quiero invertir, y se van a lo loco haciendo las cosas mal. Y ya estamos llegando al final del camino, ya tenemos la puerta de la inversión delante, y ahora para hacer toc toc toc, abrirla y pasar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener claro todos estos pasos que os he dicho antes. Nunca invertir sin un colchón de seguridad. Nunca invertir sin saber ahorrar y tener un ahorro. Nunca invertir sin tener unas finanzas personales claras, es decir, saber cuánto ingreso y cuánto gano. Nunca invertir con deudas. Esto es una locura máxima. Cuando tienes tus finanzas personales claras, cuando tienes una capacidad de ahorro suficiente y sabes ahorrar mes a mes, todo ese ahorro lo dedicas para pagar tus deudas si es que las tienes. Cuando has liquidado todas tus deudas, te sentirás como en el paraíso, dormirás a pierna suelta y es entonces cuando tienes que empezar a crear el colchón de seguridad y mientras tanto, mientras vas creando el colchón de seguridad, vas estudiando de inversión. Cuando has cubierto tu colchón de seguridad, entonces ya empiezas a invertir poco a poco, con la calma, sabiendo que esto es a largo plazo y que nada sucede de forma rápida y sencilla. Todo lleva su proceso. No empieces a invertir para conseguir mucho dinero. Empieza a ordenar tus finanzas personales y a tener una educación financiera para obtener tranquilidad y sabiduría a largo plazo. La inversión llegará después y de forma más exitosa. Si este vídeo te ha servido, te agradecería un like y que me sigas para que pueda llegar a más personas. Y cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios porque yo respondo siempre a todo el mundo. Tardaré más o menos, pero respondo a todo el mundo.
Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.